Saludos, feliz día. Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día. En esta séptima edición de la segunda temporada estaremos analizando un poco todas las noticias de la semana. Hemos titulado este programa como Semana de Acuerdos, ya que, bueno, dos acuerdos grandes hubo durante la semana. El primero en Bruselas desde el punto de vista económico entre Estados Unidos y China, en los cuales, bueno, algunos acuerdos han sido respetados para que la economía comience nuevamente a normalizarse. Y en segundo, en Turquía, la delegación rusa, la delegación ucraniana, desde el año 2022 no se sentaban, no conversaban. Recordemos que fue en febrero del año 2022 cuando comenzó la guerra, comenzaron los ataques. Cuando pensó Volodymyr Zelensky y Ucrania, que iba a tener mucho más apoyo del mundo, mucho más apoyo de la OTAN, mucho más apoyo de los Estados Unidos. Quizás ese era el pacto, quizás ese era el plan, atacar a Rusia por los cuatro costados, pero se encontraron con un gigante, con un estratega como Vladimir Putin, que ha podido sortear, bueno, no solo sortear, sino también atacar y también, bueno, como lo ha dicho Donald Trump, pues mantener la guerra, mantener una especie de estatus sencillo, de estatus incluso hasta pacífico por parte de Vladimir Putin para no atacar directamente como ha querido atacar a Ucrania. Sería una debacle para Ucrania, un ataque directo del armamento ruso, del ejército ruso. Entonces, se celebraron también en el mundo los 80 años de la caída de la Segunda Guerra Mundial, de la caída del Führer, la caída de Hitler. Se celebró en Moscú una cumbre en la que asistieron muchísimos mandatarios, Nicolás Maduro incluido Xi Jinping. Se sentaron, conversaron, ampliaron acuerdos también con Venezuela en el eje petrolero, en el eje geopolítico, lo que representa en este momento América Latina, lo que representa el Caribe y lo que representa Norteamérica también para la ruta de la seda China. Todo esto lo estaremos conversando el día de hoy en esta séptima edición de Geopolítica al Día. Una semana marcada de acuerdos, hemos titulado este programa, y es que fue así. El acuerdo principal en Bruselas entre China y Rusia, entre China y los Estados Unidos, dio consecuencias positivas. La economía del mundo vuelve otra vez a normalizarse a un punto antes del 20 de enero, por supuesto, cuando se hablaba de una economía en crecimiento. Recordemos, en este programa lo hemos dicho, la economía en cuanto al tema Biden en los Estados Unidos fue muy positiva. El crecimiento económico desde el 2020 hasta el 2024 se mantuvo en un crecimiento. Algunas compañías, recordemos, compañías grandes, corporaciones multinacionales estadounidenses, habían adquirido gran peso dentro de la Reserva Federal estadounidense. En este momento hay una lucha económica dentro de los Estados Unidos. Jerome Powell versus la administración Trump. En términos jurídicos, la administración Trump en contra de algunos jueces o algunos juzgados de algunos de los Estados Unidos de Norteamérica, valga la redundancia, en cuanto al tema TPS, deportación con venezolanos y centroamericanos, sudamericanos. Este tema ha sido comunicacional, ha sido bastante mediático, en los que, bueno, hay que ponerle el ojo, porque mientras unos han decidido la deportación masiva, otros aparentemente necesitan, y en este programa también lo hemos dicho, esa mano de obra. Recordemos que las primeras semanas de deportación fue un golpe bastante duro para las grandes compañías estadounidenses, más que todo en el tema agro, en el tema frutal, en el tema siderúrgica, en el tema incluso el más afectado, el de bienes y servicios, el de inmuebles, el tema construcción, el tema fabricación de automóviles, el tema inmobiliario con respecto a México. Entonces, bueno, fue unos meses muy convulsos para los Estados Unidos de Norteamérica, en los cuales sigue colocando, por supuesto, porque no ha terminado, esos tentáculos, cada uno de las empresas de esta cibersociedad, de este tecnofeudalismo que comienza a verse con más agresividad en el mundo. Recordemos esa economía digital. Para esta semana también nosotros pudimos ver cómo la delegación rusa y la delegación ucraniana se sentaban en Turquía y comenzaban a pactar. Uno de los pactos que supimos a priori fue la entrega de 1.000 personas por bando, 1.000 soldados o mil prisioneros de guerra, que llaman, la guerra lo llama así, prisioneros de guerra, secuestrados, para ser más exacto,
1.000 por cada bando van a ser entregados. No se supo más. Volodymyr Zelensky dice que sale del acuerdo y por supuesto se siente como en el primer día. Volodymyr Zelensky ha dicho que se siente solo, que se ha sentido solo, que no siente respaldo por parte de quienes apoyaron al principio la guerra. Estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que todo el panorama con la llegada de Donald Trump pues ha cambiado. No solamente cambió el panorama mundial, no solamente cambió el panorama económico comercial dentro de los Estados Unidos y en sus principales rutas, como lo era Europa, como lo era Medio Oriente, Asia Central, que son mercados bastante grandes para los Estados Unidos, sino que en este momento ha tenido que reinventarse nuevamente porque China viene avanzando, viene creciendo, viene innovando y viene desarrollando una enorme tecnología. Así que ojo con esto, ojo con lo que el mundo se está viendo, ojo con lo que estamos analizando, con lo que seguimos interpretando, porque esto pica y se extiende, esto va a continuar. Aranceles, recordemos, aquí decimos que la economía vuelve a estar más o menos parecida a la economía del mes de enero, donde los principales medidores de la economía, que son las bolsas, pues vuelven a tener algunas cifras económicas positivas en cuanto a Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Nvidia como una de las principales compañías de inteligencia artificial. Recordemos que para hablar de economía ahora hay que hablar de la inteligencia artificial, del algoritmo, del Big Data, porque la economía normal no la llevan economistas, sino la llevan los informáticos, la llevan los algoritmos y por supuesto todo esto que han titulado en el mundo como el tecnofeudalismo. Así muchos han advertido que es el fin del capitalismo como lo conocimos y que este es un nuevo capitalismo. Para otros el capitalismo ha tenido su fin y que esto es una nueva era, una era digital, donde la acumulación de información, la acumulación de Big Data, la acumulación del algoritmo, pues por supuesto actúa desde el punto de vista incluso emocional. Esto hay que tener bastante cuidado. A pesar de las amenazas de Trump, el pacto nuclear continuará, ha dicho Irán. Recordemos que han habido amenazas de Trump, normal, es su narrativa, lo estamos diciendo desde el mes de enero. Ha amenazado en este viaje relámpago que hizo a los países árabes, más que todo a reunirse con Arabia Saudita. Recordemos que hubo amenaza de Arabia Saudita en meses pasados acerca de la moneda en la que se le tenía que pagar el petróleo, recordando que ha tenido una devaluación bastante acentuada del dólar. Recordemos que ellos tienen desde el año 1979 acuerdos, los llamados petrodólares, para comerciar petróleo entre un país y otro. Recordemos que son 10 millones de barriles de petróleo diario que produce Arabia Saudita. La mayoría de esos iba hasta hace poco a los Estados Unidos. Ahora Arabia Saudita, como parte de los países BRICS, también ha brindado oportunidad de vender su petróleo a potencias cercanas como la India, como China, como Rusia, que también están empezando a absorber otros mercados, incluso más después de los famosos aranceles de Trump, en los que algunos mercados tuvieron que empezar a moverse, tuvieron que empezar a buscar aliados, empezar a buscar otras regiones para empezar a competir, para luego diversificar ese tipo de economía. Israel lanza nuevo ataque en Gaza, la ONU ha dicho que esto va más allá de lo inhumano. Israel sigue y seguirá con su retórica, seguirá con su ataque, porque no tiene de otra. Recordemos que Israel desde que llegó a la franja ha sido el país invasor, si se puede llamar país, y no llamar simplemente como un grupo de hombres y mujeres que se asentaron ahí para empezar esa expansión a la que ha sido en este momento, ha sido visible, ha sido comunicacional por parte de palestinos que han tenido que también salir de su propia tierra, han tenido que refugiarse en otras partes del mundo. Se habla de una cantidad considerable de refugiados a nivel mundial en los últimos 50 años. También se cumplen 70 años desde que comenzó todo este entramado
invasor por parte del Estado sionista, así es como se llama, sionismo, y a partir de allí han acumulado muchísimo poder. Ya lo asentaba Egipto, y después en 1948, cuando decía que esta era una de las principales amenazas a las que el mundo en un futuro se iba a tener que rendir inclusive, ¿no? Una semana de diplomacia, ahí ya dijimos, Rusia y Ucrania pactan la liberación de 1.000 refugiados, secuestrados, prisioneros de guerra, como ustedes lo quieran llamar. Donald Trump ha dicho, nada ocurrirá hasta que Putin y yo nos reunamos. Esto habla muchísimo de Trump. Siente que es en este momento el héroe. Es normal en la retórica narrativa estadounidense. Recordemos que Hollywood ha hecho héroes, ha creado héroes, y todos han sido estadounidenses y todos han salvado el mundo, por supuesto. Esto no solamente lo lleva a cómics, lo lleva a películas, a documentales, sino también a rehacerse desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Trump sabe en este momento, hace mediciones, como lo dijimos al principio, amenaza, enjuicia, atropella y luego recula. Y recula con algunos países como por ejemplo China, en los que ya sabe que está en sus manos, que la mayor parte de la producción en juguetes, esa economía doméstica estadounidense, está en las manos de China, y que si China quisiese en ese momento, entonces los aranceles que había amenazado también con el 185%, pues simplemente las compañías estadounidenses, en el tema juguetes, estoy poniendo un ejemplo incluso hasta muy tonto, pero necesario, porque la compañía del juguete da muchos dividendos a la economía estadounidense y va a caer, porque bueno, directamente estamos hablando de periodos vacacionales. Ese periodo, esa temporada de diciembre para el estadounidense es de mucha tradición, es de mucha diversión, es de mucho descanso, y se necesita la industria del juguete, en la que China pues había amenazado el 185% de los aranceles. Según el acuerdo de Bruselas, quedan exentuados en este momento 90 días, quedan detenidos los aranceles por 90 días, y según lo que se sabe, se baja hasta el 80% de los impuestos, del arancel, entre los dos países. Entonces no sabemos cómo quedó, si a 245%, que era lo que Estados Unidos le había puesto a China, bajamos el 80%, y de 185% que había puesto China a Estados Unidos, bajamos el 80%, entonces quedaría más o menos el 225 para uno, quedaría más o menos el 200 para el otro, el 180 para otro. Ahí es donde no sabemos todavía los puntos, porque esto queda sellado por 90 días. 90 días en los que el mundo empieza a paralizarse nuevamente. El mundo empieza, cuando digo paralizarse, es a normalizarse, a normalizar su competencia, a normalizar su comercio, a normalizar por supuesto el transporte, y así, bueno, esa economía tradicional puesta desde el sistema bancario, como la nueva economía digital puesta en criptoactivos, pues tienen mucha más gama, tienen mucho más terreno para empezar a avanzar en lo que realmente desean. Son 90 días en los que 190 países tienen que empezar a negociar, tienen que empezar a hacer alianzas, tienen que empezar a hacer acuerdos. Por eso este programa lo titulamos como Semana de Acuerdos, porque el mundo también comienza a reunirse. En las próximas reunión BRICS, también son los países BRICS, se van a poner de acuerdo en cuanto a distintos puntos. Uno de los principales es cómo se va a cancelar cada uno de los minerales, o cada una de las economías que comercia con la otra. Por ejemplo, China-Rusia, cómo van a hacer el intercambio, cómo van a hacer la venta. Todo esto se estará llevando a cabo en los próximos meses, y nosotros pues por supuesto estaremos allí observando y tratando de interpretar lo que allí se dice. Petrodiplomacia, la petrodiplomacia entre Estados Unidos y los países árabes, mayormente con Arabia Saudita y con Emiratos Árabes Unidos, en los que hubo acuerdos bastante positivos, no solamente para los Estados Unidos, sino también para los países árabes. Es un punto a favor para la administración Trump haber hecho esto. Por un lado, se sigue cimentando un tipo de comercio bilateral entre Arabia Saudita y los Estados Unidos,
que son aproximadamente la venta de 9, era hasta hace poco la venta de 9 millones de barriles de petróleo diarios que iban directamente a los Estados Unidos. Después Arabia Saudita comenzó a distribuir entre los 10-12 millones de barriles de petróleo diarios que produce entre otros países y otras potencias que pagan al día, ¿no? Para la economía de Arabia Saudita, pues por supuesto es muy positivo contar con todas estas potencias. Y el número 2, en Emiratos Árabes Unidos, recordemos el crecimiento, el desarrollo e innovación que está teniendo la economía de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, por lo que tener también comercio directo con los Estados Unidos y tener un plan de acción con los Estados Unidos, pues es bastante positivo, ¿no? A esto se suma también el pacto nuclear que comienza a extenderse un poco más entre los Estados Unidos, la OTAN, por supuesto, que va a participar allí, y también todos estos consejos, grupos o entidades que también producen uranio, o que bueno, en este momento desarrollan uranio, enriquecen uranio para comerciar directamente con Irán, que también es una potencia petrolera y una potencia geopolítica por su ubicación. Eso lo hemos llevado en programas anteriores, ¿no? En este programa siempre, bueno, ya nos acostumbramos a hablar un poco de las bolsas y de cómo amanecen o de cómo termina una semana cargada, una semana full y cargada de bastantes temas económicos, porque a partir de la paralización por 90 días de los aranceles entre China y Estados Unidos, que era lo que el mundo esperaba, pues la economía comienza también a moverse un poco mejor. El oro bajó como iba a ser normal. Recordemos que sigue la economía en un estado de incertidumbre, pero cuando esa incertidumbre baja, pues también como la economía comienza a nivelarse, el oro comienza a bajar un poco y bajó y se ubicó en los $3.187 por onza, cayendo un poco más de $300 en esta semana. El Bitcoin bajó un poco a lo que había llegado el viernes pasado, se mantuvo en 103.910,50 dólares cada uno de los criptoactivos. Se sigue manteniendo. Muchos pensaban esta semana que el Bitcoin iba a caer un poco más, que iba a caer a los $95.000. Se espera en los próximos días que pueda caer un poco. Recordemos que también es un activo y necesita buscar compradores, tal cual la oferta y la demanda que hemos nosotros estudiado desde hace muchísimo tiempo. También recordemos que el precio para muchos especialistas en criptoactivos está muy económico todavía. 103.000 está muy económico. Hay una especie de trabajo desarrollado, de trabajo avanzado para hacer el Bitcoin oro, que se podría poner nada más en su primer día de salida, llegando o podría llegar a los $200.000 el precio de ese Bitcoin oro. El respaldo del Bitcoin en oro traería la consolidación de dos economías, que es la economía tradicional y la economía digital. Entonces esto lo vamos a estar viendo con lupa, porque esto es un punto positivo para la nueva economía, para esta economía digital, para el algoritmo que empieza a poner sus tentáculos más allá de los centros de acción como es China, como es Estados Unidos, y empieza a ver la geopolítica también de la economía digital, en los que bueno, la inteligencia artificial también comienza a ser uno o el principal aspecto dentro de muchos de los países que esta economía comienza a absorber. La semana pasada decíamos que la capitalización de Bitcoin ya superaba a la de Google en los $900.000 millones. Es la primera empresa cotizada, es la mejor empresa cotizada del mundo en este momento, dejando a Google bien atrás, no, de segundo, pero ya la diferencia es bastante considerable para lo que venía viendo el mundo, ¿no? Google también a final de año
ya el buscador va a cambiar. Gemini como inteligencia artificial va a tener mayores capacidades, va a ser innovada, y por supuesto que va a seguir siendo el buscador número uno del mundo, porque ahora va a ser mucho más rápido, va a tener unos cambios interesantísimos Google, que debe también modernizarse, porque si no, bueno, estos programas de inteligencia artificial pues prontamente va a seguir avanzando. Estas redes neuronales que llaman los especialistas son muchísimo más rápidos que la Big Data o que la búsqueda por internet. Así que también dentro de ese mundo digital hay una competencia bastante fuerte por ser el principal buscador del ser humano. El Ethereum también, aunque bueno, el Ethereum se mantuvo 2.505, había cerrado en 2.518, bajó $13 nada más, es poco. Seguimos sintiendo que el Ethereum tomó un respiro, ha tenido confianza. Aquí hacíamos un augurio incluso hasta negativo con Ethereum, diciendo que poco iba a salir del mercado, pero bueno, los inversores, aunque muchos se retiraron, fueron otros muchos los que también invirtieron en Ethereum para mantenerla. Recordemos, va a seguir siendo el segundo criptoactivo más importante del mundo, así que es bastante positivo para todos mantenerlo. Nvidia en positivo también. Muchos de los casos que nosotros hemos visto ha sido en ese sentido bastante positivo en cuanto al tema de inteligencia artificial, ya no como uso, como herramienta, sino también como activo de recuperación para Nvidia. Recordemos que Nvidia tuvo dos golpes bastante fuertes a principios de año. China pasó, la gran empresa Alibaba pasó también a ser parte de la inteligencia artificial, así como DeepSeek, que es gratuito, por supuesto, pasó a ser en una semana el principal motor de la inteligencia artificial, no solamente en China, sino en otras partes del mundo donde comenzaba a descargarse la aplicación. Entonces, bueno, todo esto llevó a Nvidia a reconfigurar un poco su compañía, y todos estos instrumentos, todas estas herramientas que hace Nvidia para producir inteligencia artificial, para producir el modo robot, pues ha sido bastante positiva en las últimas semanas y cotiza en positivo en la bolsa durante 6 semanas consecutivas tiene cotizando. El S&P 500, el principal, por decirlo así, el principal índice dentro de los Estados Unidos, también está Dow Jones, recuerden, también está Nasdaq, pero S&P 500 tiene muchísimo más valor, puesto que controla, o algunas de las grandes compañías de los Estados Unidos y Norteamérica cotiza dentro de este grupo, así que viene en franca recuperación. Esto también se debe a que el mundo se ha sentado, a que los acuerdos han llegado, a que China y Estados Unidos han tenido mayor relevancia en el mundo, a que Estados Unidos y China han tenido conciencia también de lo que podría pasar en una guerra comercial a mayores escalas. China, por un lado, controla con su ruta de la seda, tanto la del norte como la que va directamente a América Latina y al sur, pues por supuesto que controla una gran cantidad de países. Nada más con el enorme puerto que está en Perú, uno de los más grandes del mundo, uno de los más modernos del mundo, pues también seduce un poco o atrae un poco a otras economías a hacer lo mismo, a seguir a China, a virar los ojos directamente a América Latina. Recordemos que la gran cantidad de minerales que hay en América Latina, que hay en África Central y por supuesto en Asia Central, es la búsqueda que tienen las grandes potencias. Por allí estamos preparando un programa acerca de lo que está pasando en este momento en varias de las repúblicas centroafricanas, donde existe una especie de panafricanismo que da o que comienza a absorber también un poco la tesis de la soberanía, de la independencia. Alain Traoré es uno de los principales líderes de este movimiento, y eso pues lo vamos a preparar para llevarle con más detalles en próximos programas, ¿no? El petróleo Brent, que es el petróleo, recordemos, el liviano, se recuperó esta semana y cotizó casi en los $66,13 la semana, aumentando 3 puntos de lo que había terminado hace 8 días.
uno de los grandes temas que se habló entre Arabia Saudita y los Estados Unidos y también Emiratos Árabes Unidos es tratar de que el precio del barril de petróleo ronde los $60 para Estados Unidos, para la OTAN, perdón, para la OPEP y para algunos países que son productores y a la vez consumidores de petróleo, como los Estados Unidos, que produce para abastecerse para abastecer los Estados Unidos, pero necesita también petróleo de afuera para seguir abasteciendo, pues con la salida de Venezuela de la costa del Golfo por sanciones, la Chevron, Valero, todas estas refinerías que trabajan con petróleo venezolano, pues los Estados Unidos se ha visto en la tarea de empezar a buscar mercados emergentes. No lo encontró en México, no lo ha encontrado en Colombia, no lo encontró en Ecuador y por supuesto necesita ahora el petróleo canadiense en lo que no están en muy buenos términos. Canadá le vende petróleo casi que exclusivamente a China. Esto hay que observarlo porque desde el punto de vista geopolítico, los Estados Unidos es frontera con Canadá. Por supuesto que sería un eje natural de comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá. Eso no se ha visto. Ha sido China, por eso digo que la amenaza china, amenaza en buenos términos, no quiero hablar que sea una amenaza realmente desde el punto de vista conflictivo ni desde el punto de vista de guerra, pero sí ha sido una amenaza para los Estados Unidos porque parte de sus desarrolladores naturales, como era Venezuela, como era Canadá, como era México, como era Colombia, pues poco a poco lo va seduciendo a la economía china. Ya poníamos el ejemplo de lo que hizo China haciendo un superpuerto en Perú, que se habla de que puede ser la competencia con el canal de Panamá, y esto pues no solamente asusta a los Estados Unidos, sino asusta a otras potencias que antes comerciaban con Estados Unidos en un alto porcentaje y que ahora buscan en la economía china una especie de salida, una bombona de oxígeno, encuentra la economía en China en este momento. Entonces, bueno, Zelensky, antes de sentarse con la delegación rusa, habló con Erdogan, que es el presidente turco. El encuentro fue bastante, según dicen algunos de los periodistas especialistas en esto, dicen que fue bastante positivo, porque a partir de allí se ejecutaron ciertos acuerdos que pronto nosotros vamos a saber. Creo yo, ¿no? Siento que Donald Trump debe aquí sí ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y tratar de que la guerra termine, de que geopolíticamente esa zona de Rusia-Ucrania se mantenga en paz, por el bien no solamente del mundo, ¿no? Sino también viendo que hay un pacto nuclear con Irán, que se puede resolver el conflicto en Gaza si hay intervención por parte de las potencias, pues por supuesto, ¿por qué tener un foco encendido directamente entre Ucrania y Rusia, ¿no? También el foco que se había encendido entre la India y Pakistán también aflojó un poco esta semana, así que bueno, por eso digo semana de acuerdo. Parece que todos están en una alianza para que la economía también aumente, la economía golpeada en estas últimas semanas por esos aranceles que fueron más noticiosos, mediáticos que otra cosa, pero también, bueno, infligieron partes de las pérdidas que tuvo S&P 500, por ejemplo, que tuvo el mismo Elon Musk con su compañía Tesla, que se habla más de los 35 mil millones de dólares en pérdidas. Entonces, bueno, todo esto son datos económicos que a ustedes les sirven para hacerse una idea de lo que está pasando en el mundo. Desde Sudamérica tuvimos dos noticias especiales, una en la República de Argentina. La República Argentina, en cuanto a los procesos migratorios, los endurece. Ya para permanecer en territorio argentino van a exigir aún más cosas. Para ingresar a territorio argentino van a exigir otra, más que todo a los venezolanos. Recordemos que la migración continúa y parece que continuará, a una economía venezolana que no termina de recomponerse, y cuando se veía alguna idea de recomponerse, pues caen otra vez las sanciones, cae otra vez el bloqueo, cae un poco la venta de petróleo, puesto que ya teníamos un socio natural como era Chevron. Venezuela, según la OPEP, produjo el millón 100.000 barriles durante el mes de abril. Ese petróleo, según Cancillería venezolana, se sigue vendiendo, se sigue manteniendo todo este proceso de alianza comercial
con Chevron, es decir que Chevron sigue comprando petróleo venezolano. Lo que no sabemos hacia dónde lo está llevando, seguramente hay un tercer socio que está llevando ese petróleo, sea China, sea la Repsol en España. Hay otros que han dicho que Brasil encubre petróleo venezolano y lo vende como si fuera petróleo brasileño. Bueno, estos son denuncias, solamente no tenemos pruebas de ello, solo son rumores acerca de lo que se habla, ¿no? Porque si estamos bloqueados, está sancionado y sigue saliendo petróleo, alguien lo debe estar comprando. Lo cierto es que la ACNUR sacó una nueva ficha, una nueva cifra de los migrantes venezolanos en el mundo, y ha dicho que ya suman 9.1 millones de migrantes fuera de Venezuela. Cuando digo fuera de Venezuela es porque parte de ese 9.1 millones de migrantes ha regresado también a Venezuela. Hay una cantidad que la debe tener el SAIME, que es el sistema venezolano que tiene este trabajo. Muchos han regresado, hemos sido testigos de ello, que han regresado muchísimos venezolanos, así como otros siguen partiendo luego de julio del año pasado, luego de las elecciones presidenciales. Siguen saliendo venezolanos, siguen saliendo familias enteras. Estamos hablando de un 25, 26, 27% de la población venezolana fuera de nuestras fronteras. Una nueva cultura se está creando a nivel internacional. Recordemos que la cultura del venezolano es por así decirlo, un poco distinta a otros países de Sudamérica, sea por orígenes, sea también por toda esta relación que tuvo Venezuela con los Estados Unidos durante 100 años en todo el siglo XX y la primera década del siglo XXI. Es así que bueno, todo esto sigue manteniendo al país caribeño en cifras rojas en cuanto a la economía, en cifras rojas en cuanto al ingreso familiar, en cifras rojas en muchos hitos que se elaboran o que elaboran los grandes estudiosos de esto, los grandes centros de investigación, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Termina el programa número 7 de esta segunda temporada. Vamos a estar preparando algo especial para el fin de temporada que ya se acerca. Recordemos que aquí vamos a conversar acerca del COVID y todo lo que ha traído, todas las consecuencias que ha traído desde el año 2020 hasta la actualidad. ¿Para qué sirvió el COVID? ¿Qué fue el COVID? Realmente fue el sexto reseteo del que hemos conversado nosotros. Hubo un reseteo a partir de la implantación del COVID como pandemia. Trajo como consecuencias muchísimas cosas. Una de las principales fue el teletrabajo o el trabajo remoto. Ese trabajo remoto que un gran porcentaje del personal que había en compañías pues ha salido. No sé hasta qué punto, eso los vamos a estar investigando. Las economías de algunos países han crecido a partir del teletrabajo, pero esto lo vamos a ir llevando paso a paso. Es un programa que bueno, nos planteamos cierta cantidad de seguidores, cierta cantidad de visitas. Por un lado se han visto aclaratorias a partir de hechos o asuntos que se han conversado en este tipo de programas, pero vamos en avance, vamos increciendo, vamos a ir desarrollando otros tipos de temas también, porque bueno, siempre estamos en esas miradas múltiples, en la variedad, y eso, bueno, eso gusta a nuestros seguidores. Así que bueno, me despido, nos vemos en un nuevo programa, espero que haya sido de su atractivo este tipo de conversas que se está convirtiendo este programa. Así que bueno, hasta luego, me despido, que la pasen muy bien.